Muy bien, pero muy buenas noches, señoras y señores. Damos comienzo a un nuevo lunes aquí en la radio RDT 106.9 y como siempre, todos los lunes de 21 a 22 horas damos comienzo al programa Juntos a la Par. Bueno, como siempre digo, me presento, mi nombre es Pablo Sabán y te comento, soy de la iglesia MCN, la cual está ubicada en Camacuá 3127. Aquí nomás, a pocas cuadras de Panamericana, está Camacuá 3127, iglesia MCN, la cual está pastoreada por nuestro querido pastor Martín Salazar y su esposa Andrea. Bien, déjame que te comente rapidito porque tengo un invitado muy especial que vamos a aprender mucho y vamos a estar atentos a lo que él tiene para contarnos. Miércoles de 20 a 21 tendríamos que tener todos los miércoles de 20 a 21, pero bueno, se decidió cambiar un poco la metodología. Vamos a tener los dos primeros miércoles, se va a lanzar en vivo por Facebook MCN Familia. Familia MCN, usted lo busca por Facebook y ahí se va a lanzar la palabra de 20 a 21 horas más o menos. Se va a estar haciendo un vivo nuestro querido pastor relacionado con la familia, ¿bien? Los miércoles con la familia. El tercer miércoles va a ser presencial y el cuarto miércoles vamos a tener el privilegio de que las casas de nuestros hermanos, de muchos hermanos, van a estar abriéndose para recibir a otros hermanos y a los invitados que cada uno de los hermanos quiera llevar y pueda llevar, ¿sí? Acá el tema es trabajar todos juntos y en armonía. Ese es el miércoles. Los sábados tenemos de 20 a 22 horas y los domingos de 18 a 21 horas tenemos celebración. Recuerde que este domingo hay Santa Cena y hay votaciones también. Primero cumplimos con lo que nos demanda la vida cotidiana, el reino humano, y después cumplimos con lo que nos demanda Dios, ir a celebrar y a participar de la cena de Jesucristo. Bien, te paso un número de teléfono: 11 68 12 91 77 y es el teléfono de esta radio que Dios nos ha dado para que nosotros podamos lanzar la palabra. Hoy tenemos el agrado de que esta radio de 9 a 22 horas, de 21 a 22 horas, se convierta en la iglesia del aire. Esta iglesia del aire, la cual hay un loquito, o a veces dos, o a veces tres, que están lanzando la palabra para aquellas personas que no conocen. Sí, para vos que no conoces de Cristo, que justo estás ahí en la custodia, en el taxi, en el remis, en el colectivo, y decís, pará, ¿y estos de dónde salieron predicando el evangelio? Sí, salimos debajo de una piedra. Prácticamente somos piedra. Dice la palabra de Dios que si nosotros no hablamos, las piedras van a confesar el poder de Dios. Así que yo te animo, iglesia, esta palabra va dirigida a la iglesia. Te animo, iglesia, que te pongan las pilas y empieces a hablar de aquel que te sacó del pecado, aquel que te sacó de la muerte y aquel que te dio una nueva vida. Saludamos a toda la audiencia, entonces, desde aquí para adelante esperamos que tú te conectes, que quizás puedas mandar un mensajito y quizás pueda darle gracias a Dios y decir, te mandamos un saludo, loco, que estás ahí vos del otro lado y la verdad que me gusta mucho lo que estás haciendo. Sería de nuestro agrado, no para ensalzarnos, sino para saber que estás del otro lado. Bueno, pasamos a presentar a nuestro amigo Justin. No es Justin Bieber, es Justin Hernández, ¿sí? Tengo el agrado de presentar este compañerito. Le digo así compañerito porque es un muchacho muy joven, ¿no? Muy joven. Un hermano que Dios lo trajo a nuestra casa, a MCN, y lo trajo con un propósito, como todos somos elegidos de Dios. Dice la palabra, hoy hablamos con Justin,
La palabra de Dios dice que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Sí, yo voy a la iglesia, sí, soy llamado, pero ¿sos escogido? Y si voy a la iglesia, no. Vas a la iglesia, sos llamado, pero ¿sos escogido? Para ser escogido de Dios, debemos estar aprobados por Dios, ¿no? Y si vos creés que no sos escogido de Dios, tenés que hacer un poquito de mérito para que Dios diga, wow, este es sí correcto. Es verdaderamente escogido de Dios. ¿Cuál es el mérito? Es correcto. Bueno, primeramente aquí dándole las gracias a mi hermano Pablo Sabán por la invitación a la radio. Agradecido, primera vez en una radio. Tengo 22 años, soy de Venezuela. Te voy a contar un poco de mi testimonio, de cómo llegué a este país, cómo surgieron las cosas. Bueno, para nadie es un secreto la situación que pasa Venezuela en la actualidad. Una situación un poco complicada. Políticamente hablando, se dificulta la manera de vivir. Bajos sueldos, pocos alimentos se consiguen. Bueno, en general, un poco complicado la situación en Venezuela. Mi hermano Pablo me comentó que es la radio de la iglesia MCN, una iglesia en la cual me ha ayudado estos últimos tiempos. A partir de este año, sí, este año comencé a full en esta iglesia, la conocí, soy nuevo en la iglesia y han habido muchos cambios positivos en mi vida. Y bueno, primeramente comenzando, yo llegué al país, Argentina, en el año 2019. En una época, bueno, un poco movida por el tema de que la pandemia comenzó en el 2020. En ese momento, llegando yo a este país, lo primero que hice fue conocer personas que me cambiaron la vida de una manera impresionante. Conocer nuevas culturas, nuevas comidas, conocer gente diferente. Porque fíjense algo, por ello ser venezolano, pero de verdad que los argentinos me han tratado de una manera impresionante. Somos hospitalarios. Hospitalarios, esa es la palabra correcta, sí. Reciben al extranjero de una manera muy excelente. De verdad que les digo que viendo la complejidad con el tema de Venezuela, para mí Argentina ha sido un cambio, y más de un cambio, una bendición para mi vida. Bueno, comenzando de que llegué en el año 2019, llegué justamente, cayó la pandemia. Fue un momento duro para mí, para mi familia, por el simple hecho de que no teníamos empleo. Gracias a Dios, mi papá ya tenía 2 años en el país, tenía más tiempo, y él tenía un trabajo en el cual logramos sostenernos en ese tiempo un poco complicado en el que estaba pasando Argentina y el mundo entero por el tema de la pandemia. Y fíjense que yo comencé a trabajar en este país, comencé a verdaderamente a ganarme el dinero con mi sudor de frente, ¿no? Comencé a comprarme una bicicleta, comencé trabajando con delivery, con las aplicaciones estas de servicio de domicilio, ¿no? Comencé con una bici, después fui escalando, gracias a Dios, compré una moto, después de una moto me compré un auto. Y de verdad fue una bendición ir escalando a poco esos logros. Dios me fue tratando a medida de este tiempo de una manera un poco diferente. Y Él me trató, fíjense que Él me llevó a este país y me apartó de todo mi entorno que yo vivía antes en Venezuela, de todas mis amistades, de todos mis conocidos. Pero fíjense algo, yo le doy gracias a Dios por ponerme en este lugar, porque en este país logré conocer a Jesucristo. ¿Y cómo fue eso? Bueno, de la siguiente manera, yo mientras laburaba en delivery, en autos, en ese momento donde yo estando solo, completamente solo prácticamente mientras trabajaba, comencé a preguntarme a mí mismo, wow, verdaderamente existe un Dios, verdaderamente, ¿qué hago yo en este país, no? Haciéndome preguntas como que interrogatorio, como todo joven. En ese entonces yo tenía solo 19 años. Claramente era un joven. No piensen que tengo 30, tengo 19. Tenía 19 años para ese entonces, 19, 18 años para ese entonces. Una de las cosas que marcó un antes y después de mi vida fue que falleció mi abuela, estando aquí en este país en el año 2021. Ella muere de coronavirus y fue algo que nos marcó la vida a mí y a mi familia, porque fue un año donde perdí al ser que más amaba, concluyendo con mis padres, obviamente, pero una de las personas que más estuvo ahí en mi infancia y me marcó fue mi abuela. Y a raíz de esa muerte, que fue dolorosa, porque no la podía ni siquiera ver,
ni siquiera me pude despedir de ella, fue donde Dios más me trató, en ese sufrimiento, en esa soledad, donde yo decía, Señor, pero ¿por qué sucedió esto? Me hacía miles de preguntas, pero había algo que nunca se desapareció en mi vida, que era esas ganas de querer buscar respuesta. Como todo joven, quería buscar respuesta de muchas maneras, y me fui por diferentes caminos que no eran muy buenos. Comencé a escuchar gente que practica temas espirituales, como que hablan con otros seres, con otros espíritus, el tema de la mediumnidad, ¿no? ¿Se llama? Medium, Medium, espiritista, ¿no? Espiritista. Comencé a buscar, a indagar el tema de la nueva era, el tema de la reencarnación, el tema de vida después de la muerte, y comenzando a buscar mis respuestas, porque verdaderamente quería saber dónde estaba mi abuela, ¿no? Buscando una respuesta, por así decirlo. Y a medida de esa respuesta, hubo algo que a raíz de esa muerte de mi abuela, mi mamá sufrió mucho. Mi mamá se llama Jocelyn, y ella sufrió mucho en ese entonces, fue algo que la marcó, porque mi abuela tenía tan solo 58 años, era joven. Joven, y claro, a que se vaya a uno de nuestros padres así a esa edad, a cualquiera les causaría dolor. Mi mamá comenzó a buscar el tema de los medium, y ella contactó a una chica por redes sociales, por un en vivo en Instagram, y ese en vivo, ella decía hablar con seres espirituales y hablar con las personas que fallecieron. Mi mamá en ese entonces logró comunicarse con ella, y por videollamada, esa señora le comenzó a decir palabras, le comenzó a describir a mi abuela ya fallecida. Escúcheme bien lo que le quiero decir, que esta persona que es de Argentina, la medium de Argentina, no conocía nada de mi abuela y me describió cosas de mi abuela. Me describió su apodo, a ella le decían Mabella. Le describió cómo era ella con sus familiares, le escribió qué era su trabajo, y bueno, muchas cosas que a nosotros nos impactó, porque nunca había vivido una experiencia de esa manera. Y ese fue el clip que yo dije, wow, aquí pasa algo, ¿no? Verdaderamente existe el mundo espiritual. No lo conocía, para mí era algo desconocido el mundo espiritual. Y cuando esa señora describe a mi abuela, yo quedé impresionado porque nunca había visto algo así. Y ahí comenzó algo en mi cabeza, como que un clic, y comencé a indagar, a buscar, y me comencé a hacer preguntas a mí mismo y decía, ¿verdaderamente existe un Dios? ¿O qué hago yo en este plano terrenal? ¿Qué hago yo en este mundo? ¿Para qué fui creado? ¿Para qué fue mi propósito en este mundo? ¿No? Me hacía ese tipo de preguntas, porque para nadie es un secreto que nosotros nacemos, pero fíjense que nos preocupamos tanto del trabajo, del estudio, que olvidamos completamente nuestra esencia. ¿Qué vinimos a hacer en este plano terrenal? Esa es la pregunta que toda persona tiene que preguntarse. ¿Qué vinimos a hacer en este mundo? Una de esas preguntas me la hice tanto que llegó a un punto donde me pasó algo que para mí, bueno, fue lo que me cambió mi vida, que tuve un encuentro con el Señor mientras yo conducía. Yo soy conductor de Uber y laburo mucho con las personas. Y hubo una noche, un día, un jornal, como todo, como siempre, donde salgo a las 6 de la tarde y le pego una jornada de 12 horas hasta las 7 de la mañana. Y pasó que ya venía cansado, ya en la madrugada, eran ya como las 5 de la mañana, y pasó lo siguiente, que yo estoy conduciendo, tenía 2 chicas atrás, 2 chicas jóvenes, aproximadamente como unos 17 años, que salían del boliche. Y yo iba en la General Paz, en esa que queda sobre Núñez y Vicente López, y ya yo venía pasado de hora y tenía mucho sueño. Me pasó que mientras yo conducía, yo me quedé dormido, hermanos, me quedé dormido por 5 segundos. El sueño me ganó y me dormí por 5 segundos. Lo que sucedió en ese entonces que en ese momento que yo caigo en el sueño, porque fueron 5 segundos prácticamente que no pude controlarlo, siento como una corriente pasa de mi cintura hasta la pierna y prácticamente como que me mueve el pie derecho y me despierta automático. ¡Uf! Cuando yo siento eso y vuelvo a rebobinar y ya se me quita el sueño automático, cuando pasa eso se me quita el sueño, yo dije, esto no fue casualidad, esto no fue obra de que el cuerpo humano reacciona así, no.
A mí nunca en mi vida me había dado un calambre. Soy joven, soy sano y nunca me había dado eso. Y ahí comencé a entender de que existe un mundo espiritual. Y Dios me sacó de la muerte en ese momento, porque yo le digo con todo el corazón y mi alma, si no fuera yo por ese correntazo que sentí en el pie, yo al sol de hoy no estuviera aquí sentado con mi hermano Pablo platicando de este testimonio. Cuando me dio ese testimonio, que bueno, que básicamente alguien me despertó, entendí que existe un mundo espiritual y comencé a preguntarle a Dios, Señor, si eres real, muéstrame el camino. Comencé a hablar con Él, comencé a entablar una relación. Porque nosotros tenemos que entender que para nosotros comunicarnos con Dios es mediante una relación. Dios quiere una relación sincera, no algo estructurado, no algo genérico, algo sincero. Comencé a comunicarme y hablarle, y contarle mis problemas, mis dificultades, contarle las veces que me sentía deprimido y soltarle todas mis cargas a Él. Cuando yo comencé a practicar eso, hubo una noche que Dios a mí, después de que pasó lo que pasó, una noche que marcó también un antes y un después, donde Dios a mí se me revela prácticamente un sueño, en una visión, por así decirlo, una especie de revelación, donde Dios me muestra yo mismo estando en un lugar diferente, orando por personas, ministrando a personas, liberando a personas de entidades. Y Dios me mostraba sueños así como que en ese entonces yo no sabía, porque yo despertaba, pero ¿qué tipo de sueño es este? Que para mí era algo desconocido, el mundo espiritual, y yo me estaba mostrando como que Él me quería mostrar a dónde me quería llevar. Y a raíz de ese sueño yo practiqué lo que se llama la oración, pero esa oración que es diaria, no un día, sino una oración diaria, constante. Cuando yo comencé a practicar, queridos hermanos, esa oración, todos los días, todas las noches, juntos, yo solo, primero comencé yo solo, solito yo, nadie en mi familia era creyente, muy a profundidad de la palabra, yo era el primero en conocer al Señor. Pasó que yo le comencé a pedir al Señor lo siguiente: Padre, necesito que tú me des la sabiduría, la inteligencia y el conocimiento para poder aprender tu palabra, porque yo quiero conocerte y quiero servirte. Cuando yo comencé a hablarle al Señor las cosas que yo quería hacer, yo le dije al Señor, Señor, también quiero que me rodees de personas sabias, que me puedan enseñar, que me puedan instruir a tu palabra. Conéctame con las personas correctas. Y bueno, resulta que después de esas oraciones, exactamente en el 6 de octubre aproximadamente del 2024, pasó lo siguiente, que yo estoy manejando como cualquier otro día en Uber, y resulta que ese día se me montan dos personas mayores, de 67 y 65 años. Se me monta el señor adelante y la señora atrás. Me pareció raro porque cuando son dos personas, lo normal es que se sienten atrás, pero se me montó adelante. Yo tranquilo porque, bueno, era un señor mayor. Y bueno, comenzamos a platicar. Ellos me preguntaron sobre Venezuela. Y yo le dije mi opinión del por qué Venezuela está como está. Y yo le dije, mire, les voy a decir algo. El tema de por qué Venezuela está como está no es algo político, como mucha gente lo piensa. Lo que pasa en Venezuela, lastimosamente, es algo espiritual. Resulta que no todo el mundo conoce, pero actualmente, y hace 20 años atrás, el antiguo presidente de Venezuela, que muchos conocen, el antiguo presidente que ya falleció, él practicó una especie de prácticas espirituales que le ponen muchos nombres, pero bueno, lo simplifico. Practicaba brujería, ¿no? Hechicería, ese tipo de bandismo. Un bandismo, la conocen aquí, un banda, pues. Y ese presidente comenzó a plasmarle eso a todos los del gobierno, a los gobernadores, a los diputados, a los ministros del gobierno venezolano. ¿Qué pasó? Comenzaron a practicar ese tipo de espiritualidades. Y básicamente, cuando uno juega con esas cosas, estamos tocando temas que desconocemos. ¿Y qué sucedió? Comenzaron a tocar temas que venían del lado del enemigo. Espiritualmente, actualmente Venezuela, lo digo así con la seguridad de lo que estoy diciendo, de que Venezuela está pasando por una lucha espiritual. A ver, espiritual. Escúchame. Sí.
Lo interesante de todo esto de lo que vos estás diciendo, ¿no? Sí. Para que la audiencia entienda un poquito. Vos tuviste, Así. empezás, ¿no? Empezás a captar esto, que hay algo espiritual. Cuando vos con tu madre tuvieron esa entrevista con la medium, Sí, ¿no? exacto. Vos entendiste que había un plano espiritual. un plano espiritual, Es correcto. ¿no? Es Un correcto. plano espiritual. Y cuando hablamos de un plano espiritual, Sí. estamos hablando de un plano espiritual bueno y un plano espiritual malo. Malo, exacto. correcto, correcto. Tienes razón. Dios a vos todavía no te había revelado el plan espiritual donde vos estabas, Exacto. pero sí sabía que había un plan espiritual. Exactamente. ¿No? Ahora, cuando vos declaraste Sí. y cuando vos hablaste a través de la oración, Sí. ¿no? Que la oración es la que te abre la mente, es una vía de comunicación hacia el Padre, Sí. vos entendiste que el plan espiritual era conocer a Dios. Es correcto. Porque vos pediste sabiduría. La palabra de Dios dice, aquel que esté falto de sabiduría, que la pida. Es correcto. Y Es Dios correcto. se la dará. A través de eso, Sí. de la oración y de todo lo que a vos te había acontecido, Sí. fuiste interiorizándote en la palabra. Sí. Que Es la correcto. palabra es poder. La palabra es poder, sí. ¿Eh? Ujú. Y ahí cuando vos empezás a leer la palabra, Dios te empieza a revelar todo lo que se movía en el plano espiritual. Es correcto. Es por eso Ujú. los sueños Sí. que tenías. Bueno, para volviendo al contexto del cuando estaba con los dos señores mayores, tocamos ese tema, les hablé del tema de Venezuela. Resulta cuando yo comienzo a hablar de ese tema de Venezuela de esta tal manera, que se lo expliqué a ustedes, a esos dos personas de 65, 67 años, el señor de que estaba al lado mío, a mi lado, en el auto, me comenzó a hablar del Jesucristo. Me comenzó a hablar de Jesucristo, me comenzó a hablar con una sabiduría que yo no entendí de dónde venía. Porque yo decía, wow, un señor tan mayor de edad, con tanto conocimiento, porque yo conocía, pero lo que él conocía sobrepasaba mi límite de conocimiento. Me habló de la palabra, me habló de la escritura, me habló de muchas cosas profundas, que resulta que ese día me marcó, no se los voy a mentir, eso fue en octubre del 2024, ese día me marcó, y yo decido decirles a los dos las siguientes palabras. Ustedes de casualidad asisten a algún templo, o alguna iglesia o algún lugar donde se reúnen. Y ellos me dicen, sí, efectivamente existimos a una iglesia que se llama MCN, Misión Cristiana de las Naciones. Cuando ellos me sueltan esa iglesia, bueno, yo decido quitarles el número de teléfono, porque bueno, me gustó mucho la charla, fue algo que me gustó. Y bueno, yo me voy a mi casa. Resulta que después de esa charla, pasaron 10 días y no volví a escribirle a esos dos señores. Y ya yo tenía su número de teléfono, obviamente. Pero resulta que hubo una noche del día anterior, el día 9, que yo le digo a mi esposa, una noche que le digo, mi amor, ¿sabes que estoy pensando mucho en estas dos personas que me topé en el día del Uber? Yo tengo esas ganas como que de escribirle, como que de hablarle de eso. Y ella me dice, pues hazlo, escríbele mañana, no pierdes nada con escribirle. Bueno, yo tomo la decisión de escribirle. Cuando yo el día siguiente le mando un audio a la señora, se llama Estela la señora. Hola señora Estela, ¿qué tal? Le quiero consultar algo. ¿Cuáles son los días que ustedes asisten a la iglesia? ¿Cuáles son los días que ustedes van a congregarse, no? Vuelvo y repito, no conocía de la palabra, no conocía a Jesucristo y no conocía al Señor. Y ella me dice lo siguiente. Hola Justin, qué bueno escucharte. ¿Quieres que te diga algo? Mi esposo y yo juntamente el día de ayer estábamos a punto de llamarte. Mi esposo estaba más desesperado y yo le dije a él, calma Artemio, porque él solo va a venir a buscarnos. Cuando esa señora me suelta esa palabra de que él solo va a venir a buscarnos, a buscarlos a ella prácticamente, nunca en mi vida había sentido una experiencia tan sobrenatural como lo viví en ese momento. Sentí que apenas ella soltó esa palabra, mi cuerpo se erizó completamente de tal manera que mis pelos se erizaron, se pararon, prácticamente.
y sentí una sensación como que una electricidad circulando por mi cuerpo, algo que nunca había sentido. Cuando ella me soltó eso, y yo dije en mi mente, dije, verdaderamente, aquí hay algo. Yo tengo que asistir a esta iglesia. Cuando yo, bueno, doy el paso grande de asistir a la iglesia, nunca había pisado una iglesia cristiana. Y cuando entré, mi primera percepción, siendo nuevo, claramente era nuevo en esto, sentí un gozo, una paz, una tranquilidad que me transmitía los hermanos en la iglesia, algo que nunca había sentido, que yo había estado en diferentes lugares, en un boliche o algo que no va a sentir en ningún tipo de lugar secular. Cuando yo topé la iglesia y comencé a sentir la alabanza, yo dije, qué lindo esta presencia. Y comencé a ir. Resulta que después me enteré que cuando ellos me habían visto por primera vez el día del auto, el día del Uber, ellos hicieron algo que marcó el antes y el después. Ellos, cuando me dejaron y se fueron a su casa, ellos desde el día 1 que me vieron, oraron por mí, le pidieron al Señor y oraron por mi vida, oraron por mi camino. Y yo, después que ahora entiendo las cosas espirituales, supe que lo que me hizo incitar a escribirles fue la oración que ellos me habían hecho a mí, esos 10 días, esos 9 días. Y después comencé a entender que, hermanos, este mundo es más espiritual de lo que muchos se imaginan. Existe un mundo espiritual, existe el bien y existe el mal. El enemigo siempre va a buscar que estemos en peleas, en discusiones, en problemas, o incluso en situaciones donde tú te sientes deprimido, que tú dices, ya no puedo más, ya no doy más. El enemigo va a buscar desestabilizarte, porque él sabe que manteniéndote así, tiene tomado tu alma. Pero yo les digo una buena noticia, y le puedo decir algo con seguridad, es que Jesucristo vive, Jesucristo salva, Jesucristo sana y libera. Soy testimonio que a mis 22 años, teniendo toda una vida por delante, este año me entregué al Señor, nací de nuevo, creí en la palabra y comencé a seguir los pasos de Jesucristo. Cuando yo les hablo de Jesucristo, les estoy hablando no de una religión, no de un sistema religioso, no. Cuando yo les hablo de Jesucristo, es de ese hombre que vivió hace 2000 años y resucitó al tercer día. Bueno, Jesucristo vive, Él resucitó. Y si nosotros invocamos su nombre, Él verdaderamente aparece al rescate de nuestras vidas. Yo puse en práctica la oración y les digo con la honestidad, no vengo aquí a mentirles ni a venderles nada. Yo vengo a contarles mi testimonio y mi testimonio, lo que les digo del corazón, es que Jesucristo vive, sana y libera. Él existe. No tengan miedo de hacerlo. Hagan el paso en grande, como dice mi hermano. Tal cual. Sí. Hacer un paso bien grande para obtener la salvación. Es correcto. Vos te animaste, hiciste el paso. Hice el paso, correcto. Hay un dicho secular que dice la curiosidad mata al hombre. Bueno, es correcto. Vos tuviste curiosidad por lo que estaba pasando en el mundo espiritual. Es correcto. Y se cumple porque dice la curiosidad mata al hombre. Sí. Esa curiosidad que vos sentiste por la palabra y por entender la verdadera, no religión, sino la verdadera vida de Cristo, la verdadera vida de Cristo. Al bautizarte, es correcto. Murió. Porque les cuento a la audiencia que también él y su esposa pasaron por las aguas. Y sabemos Amén. Que cuando uno se bautiza, tiene un simbolismo. Muere el viejo hombre y sale un nuevo hombre. Y eso es lo que Dios quiere en este tiempo. Vos cuando hablabas y decías que prácticamente entendiste que había un mundo espiritual, uno bueno y uno malo. Es correcto. Y empezaste a orar sin conocer ninguna iglesia, sin que nadie te haya predicado. Empezaste a orar y a leer la palabra. Sí. ¿Y qué pediste vos ahí en ese momento? Pediste que Dios te mande personas que te enseñen. Me hiciste acordar al eunuco. ¿Sabés quién era el eunuco? Que iba en su carro, sentado arriba
del tesoro de la reina, Sí. ¿no? Y automáticamente él iba leyendo el libro de Isaías, si no recuerdo mal, Sí. y él leía, pero no entendía. Es correcto. Y dice que automáticamente Dios lo traspasó. Mirá Exacto. vos, ¿no? Porque es algo loco. Dice que traspasó a Felipe, si mal no recuerdo, Exacto. ¿no? Sí. Y Felipe dice, ¿qué lees? No, estoy leyendo este libro que no lo entiendo. Pero Dios ve Sí. las cosas que nosotros no vemos. Exacto. Y cuando nosotros empezamos a adentrarnos a la palabra y a no entender, siempre Dios te va a mandar un Felipe para que vos puedas entender lo que dice la palabra de Dios. Y mirá vos, ¿no? Sí. Porque todo esto nos lleva a lo que hablamos. Sí. Dice que ese eunuco comprende lo que es la palabra. Sí. Y dice, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Exacto. Y Felipe le dice, creer en el Padre. El Padre. ¿Y cómo tengo? Bautizate. Exacto. Y dice que pararon el carro, pum, Y se fue y lo bautizó. Wow. ¿Entendés? Impresionante. Pero es algo loco, Sí, porque sí. hoy tenemos, ¿no? Como nuestro pastor nos enseña, tenemos muchas religiosidad en nuestro Sí. interior y decir, no, si el hermano no hace el cursito de 5 días y no entiende, Sí. y no es así, así. porque no sabemos cuánto. Sí. Mirá, sos adicto, bautizate con tu adicción. Es correcto. Fumás y bautizate fumando. Apagá el pucho y andá, bautizate. Amén. ¿Sos alcohólico? Dejá la botella a un costado. Pero así no Sí. puedo. Sí. Sí, Sí. porque vos cuando recibas el bautismo vas a morir y vas a resucitar en una nueva Amén. persona. Gloria al Señor. Le vamos a pedir Gloria a Miguel al ahí que mande un temita musical, que tenga el primero ahí en punta y enseguida volvemos. Continuamos aquí en la 106.9 FM RDT. Este es el programa Juntos a la Par. Estamos hoy con un invitado especial, con Justin, acá nuestro hermano, muy joven él, las experiencias que ha vivido. Mirá, lo que veníamos hablando del eunuco. Mirá, yo representaba lo que él contaba, porque él cuando vino de Venezuela a Argentina no conocía de la palabra de Dios, pero tuvo una experiencia, que esa experiencia, ¿no? La llevó a entender que Sí. había algo espiritual bueno y malo, Es correcto. ¿no? Y él mismo, sin acercarse a nadie, empezó a hablar con Dios y a pedirle que necesitaba revelación. Y en el capítulo 8 de Hechos 8, dice así, relata la historia de Felipe y el eunuco. Dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto, dice. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido de Jerusalén para adorar. Volvió sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, bien decía, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero ¿entiende lo que lees? Él le dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. Habla de Jesucristo. Qué bueno. La revelación. Estamos hablando de Isaías, ya estamos hablando del Nuevo Testamento. Ya había una revelación, ya había sido profetizado y escrito, ¿no? en el libro de Isaías, y cómo iba a ser la muerte de Jesucristo. Ahora bien, yo quiero recalcar lo que hablábamos y decía, si nosotros nos ponemos acá y nos hacemos la película,
Justin era el eunuco, Sí. ¿no? El eunuco, y vos decís, no, pero sí, eunuco espiritualmente, porque estaba castrado espiritualmente, pero al ver la revelación, ¿no?, de la palabra, él puede abrir los ojos, ¿no?, a través de lo que Felipe le había explicado. El verso 33 dice: en su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién lo contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondió el eunuco y dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca, y le comenzó desde esta escritura, le anunció el evangelio. Lo importante que es anunciar el evangelio. Algo parecido pasó con Justin, con mi hermano que tengo al costado. Él iba solo, estaba solo en la Argentina, pero él entendió que había algo diferente, Amén. que había un Amén. poder espiritual que se iba a mover, ¿no? Él, eunuco espiritualmente, que no podía procrear, porque eunuco habla, que dice que es castrado para que le es quitada la forma de procreación, ¿no? Para que Sí. no puedan procrear. Pero bueno, él estaba eunuco espiritualmente, ¿no? Sí. Sin conocer la verdad, uno no puede procrear y no puede parir hijos Correcto. espirituales. Ahora, déjame que cierro ahí y seguís vos. Ahora, Dios te abrió los ojos a través de la palabra. Sí. Y este es un nuevo tiempo para vos. Amén. Porque de aquí en adelante vas a empezar a parir hijos espirituales. Gloria al Señor. ¿Eh? Amén, amén. Ahí te lo dejo a vos. Y mira, respecto a la historia del eunuco, toda la razón. Prácticamente me describiste con ese pasaje bíblico que leíste. Y sí, yo en Argentina era como que estaba solo, en mi soledad, en mi... Aquí sí, claramente tenía familia, pero todas mis amistades, mis amigos, mi entorno donde yo estaba, quedaron en Venezuela y en esa soledad que muchos piensan que es mala, ahí es donde Dios más nos trata, Amén. porque estamos más en la intimidad con Él, ¿me entiendes? Donde más abierto nuestro corazón para que Él pueda entrar. Les quiero leer un pasaje en Jeremías 33:3. Me identifico mucho con este pasaje, que dice así: clama a mí y yo te responderé, y te daré a conocer cosas grandes y maravillosas que tú no conoces. Jeremías 33. Este pasaje me marca mucho y me identifico mucho, porque fíjate que el Señor aquí, bajo su palabra, nos dice que le clamemos a Él, que le clamemos, ¿me entendés? Con constante humildad y reverencia, reconociendo que somos pecadores, reconociendo de que no somos perfectos, reconociendo de que necesitamos un cambio. Y esto fue lo que yo hice. Le clamé al Señor y el Señor respondió. Y ahora soy testimonio vivo de que el Señor a mí me ha mostrado cosas impresionantes que un año atrás no sabía. Y esto se lo debo a Dios y se lo debo al Señor Jesucristo, que fue el que me salvó de la vida que tenía. Otro pasaje más que me identifico mucho, que está en 2 de Corintios, capítulo 5, verso 17, nos dice: de modo que si alguno está en Cristo, ya es una nueva creación. Atrás ha quedado lo viejo, ahora ya todo es nuevo. ¿Qué es lo que nos quiere decir el Señor bajo su palabra? Es que si cualquier persona que está en Jesús, cuando conoce a Jesús, cuando conoce al Señor, ya es una nueva criatura. Todo lo viejo de esa persona queda en el pasado y ahora el Señor viene y te da todo lo nuevo. Eso fue lo que hizo el Señor conmigo. Me cambió 360 grados, me dio una nueva vida, me dio una nueva razón de vivir. Antes no tenía, tenía como una rutina. Comía, dormía, trabajaba, comía, dormía, trabajaba y comía, dormía, trabajaba. Esa era mi rutina. No tenía un propósito, no tenía un significado. Hasta que vino Jesús y me dijo: pues yo te escogí desde el vientre de tu madre, yo te conocí y te puse nombre, pues tú eres mío. Así me dijo el Señor.
Y qué lindo como el Señor, con su gran misericordia, reconociendo de que somos pecadores, Él no se... Nosotros tenemos que entender que nuestro Dios no le importa qué tan pecador seamos. Él no le importa si eres drogadicto, Él no le importa si eres alcohólico, Él no le importa si eres una persona que está caída en vicios. Él lo que realmente va a buscar es tu corazón. Él quiere un corazón humillado, un corazón rendido, un corazón que reconoce que necesita del Señor. Ese es el corazón donde el Señor trata. Les digo por testimonio mismo, yo era pecador, sí, y aún sigo siendo pecador porque nadie se libra del pecado. El único que venció la muerte, venció el pecado, Amén. se llama Jesucristo. Nadie más logró vencer eso. Y por eso les digo esto, porque me identifico mucho cómo el Señor me trató, cómo el Señor me fue cambiando y cómo el Señor me dio una nueva vida, una nueva vestidura, me vistió con sus mantos espirituales. Y como les digo, tengo 22 años, pareciera que tuviera más, pero solo tengo 22 años. Capaz que hay gente que me escucha de 40 años, de 50, de 60, de 30 años de edad. Capaz dirán, ¿será que ya es tarde para mí? ¿Será que se acabó todo? Pero viene el Señor y les dice en este momento, no todo está perdido. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas que tú no conoces. Así te dice el Señor. Ríndete en los brazos de Cristo, ríndete en sus pies y verás el cambio que puede hacer Jesucristo en tu vida. No estés buscando en un psicólogo, en un psiquiatra, en un doctor. No estés buscando en un coach. No, 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 no. El único que puede cambiar tu vida, cambiar tu depresión, cambiar tu dificultad se llama Jesucristo. Él libera, Él sana, Él restaura y Él puede cambiar a una persona. Se lo digo yo, vuelvo y repito, porque soy testimonio de ello. Jesucristo vive, libera y sana cualquier herida. Me gustó lo que dijiste de la oración. Cuando vos entraste en la oración, Sí. cuando vos dijiste, empecé a orar y a pedirle a Dios que me revelara, Sí. ¿no? Sí. La oración es como un músculo que hay que Sí. ejercitarla todos los días. Es correcto. Por eso vos le decís a la audiencia, clama a mí, yo te responderé. Es correcto. No estás obligando a nadie. Hay una salida. Hay una salida. Es el clamor. El clamor. El clamor a un Dios. A un Dios. Solamente hay que creer, no sé orar. No, acá no es si sabes orar o no sabes Es orar. correcto. Dice que Dios, que Jesucristo, dice, los apóstoles dijeron, enséñanos a orar. Y él le dijo, oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Correcto. O sea, él estaba entrando y dándole unos pequeños bosquejos para que ellos aprendan y emprendan un nuevo camino. Es un nuevo camino. ¿Por qué motivo un nuevo camino? Porque dice, venga a nosotros tu reino. ¿Entendés? Sí. Cuando nosotros clamamos y decimos, Señor, venga a nosotros tu reino, estamos reconociendo que no te pertenecemos a este plano espiritual, carnal de esta tierra. Exacto. Estamos diciendo, Señor, dependo de ti. Depende de tu ti. reino sobre mi cabeza. Correcto. ¿Entendés? Sí. Entonces ahí a donde empezamos a ganarles batalla al enemigo. Es correcto. Mucha gente que está del otro lado va a decir, no, pero a vos te es fácil porque vos vas a la iglesia, vas todos los días. No, No. no es así, te equivocas. Para nadie es fácil, pero hay una palabra que Cristo nos da y nos dice, llevad mi yugo, ¿por qué? Es fácil. Es fácil. Y ligera mi carga. ¿Sabés qué? Nosotros estamos caminando. ¿Vos te pensás que no tengo sufrimiento yo? ¿Que no tengo decepciones? ¿Que no me siento fatigado? ¿Que no me siento cansado? ¿Que no me siento atormentado? Sí, todos. Amén. Porque somos todos seres humanos. Amén. Pero tenemos a alguien. Tenemos a la persona del Espíritu Santo que nos está dando aliento continuamente. Sí. El tema es creer. Creer.
si Justin no hubiera creído que había un ser superior espiritual, Correcto. él no podría estar aquí. No, exactamente. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Acá no es convencer a nadie. Sí. Acá es que introducir, lanzar la palabra, Sí. lanzar la palabra y que la palabra haga su efecto. Su efecto, exactamente. El rey David fue y enfrentó a Goliat. A Goliat. Pero todos describen que él, dice, fue el pastorcito de ovejas y enfrentó a Goliat. Claro. Muchos lo menospreciaron. Muchos lo menospreciaron, pero pequeño. no se dieron cuenta, no se dieron cuenta de una cosa muy, pero muy importante. El corazón de David ya no pertenecía al pastorcito que cuidaba ovejas ajenas. Correcto. Sino el corazón de David ya era un corazón de rey. De rey. Por eso, porque él había sido ungido como rey anteriormente a ese enfrentamiento. Exactamente. Él no se presentó delante del problema como el pastor, se presentó como rey, como representante de Dios. Por eso es que le dijo, ¿quién es el incircunciso? ¿Quién es aquel hombre sin pacto? Porque la circuncisión era un pacto que hacía Dios con el pueblo de Israel. ¿Quién es ese incircunciso? Y a veces nosotros nos paramos en la vida pensando, ay Señor, todo a mí, todo a mí. No, parate firme con el corazón de David, con el corazón de rey, de príncipe, de sacerdote, y decir, ¿quién es este incircunciso? A ver, ¿de dónde viene esta mala racha, como lo podemos llamar entre comillas? ¿De dónde viene? ¿Quién es este incircunciso que se levanta en contra de nosotros? ¿Un compañero de trabajo? Es correcto. ¿Un patrón? ¿Un vecino? Y nosotros estamos preguntándonos, ¿por qué todo a mí? No, te tenés que parar firme en la palabra y creer lo que Dios dijo que vos eras. Sí. Reyes y sacerdotes. Totalmente. Y bueno, concuerdo con mi hermano Pablo de lo que dice. Y como él previamente lo explicó, el primer paso que les puedo decir yo que todos debemos tomar es creer, es tener fe de que existe un Dios. Si nosotros aplicamos la fe en la oración, ténganlo por seguro de que esa oración va a ser escuchada en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque mucha gente tienden a orar, pero sin fe. Oran estructuradamente, como que sin que salga del alma. Yo les recomiendo a todos, cuando nosotros les hablemos a Dios, tenemos que hablarle como si estuviéramos hablando y desahogándonos de todos nuestros problemas a alguien. Por ejemplo, no sé ni cómo, a quién poner ejemplo, a tu padre o a tu madre, cómo te desahogas así con ellos. Bueno, algo así, pero suéltale todas tus cargas al Señor. Y como dijo el hermano Pablo, vengan a mí todos los que estén cargados y cansados, que yo le daré descanso, dicho por el mismo Señor Jesucristo. Amén. Solo Él nos puede dar descanso para nuestra vida, para nuestra alma. No hay otro camino. Como dice Juan, ¿no? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por medio de mí. Palabra del Señor. Amén. Mirá, vamos a hacer una cosa. Ponemos un chiquitín de alguna musiquita y ya nos estamos despidiendo. Okay. Muy bien, continuamos y ya despidiéndonos, cumplimos la hora, 2 minutitos de las 22 horas. Justin, gracias por acompañarme en este hermoso lunes. Bueno, invito a que salude a toda la audiencia que estuvo escuchándonos y ya nos volveremos a encontrar aquí en la radio. Muchas gracias, hermano Pablo, por la invitación y bueno, agradecido y esperando que este medio también sea de utilidad para todas esas personas y sea de mucha bendición, que este testimonio haya llegado a esos corazones, que sea de utilidad para todos ustedes. Saludos a todos de cualquier lugar que sea, de Venezuela, por aquí unos cuantos amistades de Venezuela que me están viendo. Saludos a todos, familia, madre, hermano, todos, un saludo y muchas bendiciones. Bueno, muy agradecido por acompañarnos, familia de Justin y todos nuestros amigos que están aquí en toda la zona norte y aledaños.
invitamos a aquellos que no lo han podido ver, que lo puedan ver, queda colgado ahí en Facebook, en Instagram, en YouTube, así que muchas gracias por este lunes hermoso que nos dejan compartir. Gracias por abrir las ventanas, las puertas de su casa para que la palabra que trajo nuestro hermano y que hemos compartido aquí pueda llegar a cada uno de los corazones. Che, como siempre decimos, gracias, gracias, gracias y sean felices porque eso es voluntad de Dios. Nos veremos el lunes siguiente. Gracias. Bendiciones.